nuestro planeta es capaz de desatar un caos extremo. Volcanes, terremotos, huracanes e inundaciones pueden provocar una devastación impensable. No hemos visto lo peor que puede mostrarnos la madre naturaleza. Los científicos que se esfuerzan por comprender estos desastres están descubriendo pruebas de que se produjeron otros fenómenos más violentos en el pasado. Esta es una de las mayores erupciones de los últimos 10.000 años. Están desvelando pistas que indican que las peores catástrofes de la historia podrían repetirse. La ira de la Tierra. Volcanes. De todas las fuerzas de la naturaleza, los volcanes son una de las más devastadoras. Tienen capacidad de matar a millones de personas y alterar el lienzo de la vida moderna. Los volcanes son uno de los fenómenos naturales más peligrosos de la Tierra. Pueden tener un impacto global. En la actualidad, hay más de 1.500 volcanes activos en la Tierra. Y unos 50 entran en erupción cada año. Algunos son muy conocidos, como el Vesubio en Italia o el monte Santa Elena en Estados Unidos. Pero ¿podría haber otros gigantes inactivos de los que nunca hemos oído hablar? ¿Habrá volcanes que fueron aún más poderosos y destructores que los monstruos de hoy en día? Esto es lo que indica una serie de descubrimientos. Los científicos de todo el mundo están desentrañando pruebas de un fenómeno cataclísmico, una erupción misteriosa que podría haber sido la más espectacular de toda la historia. Y estas pistas apuntan a un lugar poco común. Aquí, en el corazón de Londres, los arqueólogos descubrieron algo sorprendente en los años 90. Durante las excavaciones en el cementerio medieval Spitalfields, hallaron unas fosas comunes en los extremos del cementerio. Se trataba de 4.000 hombres, mujeres y niños apilados en extensas fosas. La causa de la muerte no estaba clara. ¿Qué habría acabado con la vida de tantas personas y por qué estaban enterradas juntas? Cuando hallamos fosas comunes, sabemos que mucha gente murió de repente y que ocurrió algo realmente grave. Para identificar la causa de la muerte, el arqueólogo Don Walker y su equipo realizan pruebas de radiocarbono para determinar cuánto hace que murieron. Esperan relacionar la muerte con algún acontecimiento histórico, pero el resultado aumentó aún más el misterio. Todas las víctimas murieron alrededor del año 1250. Esto descartaba la principal causa de muerte en masa del pasado, la peste negra, que asoló Europa un siglo después, en 1348. Entonces, ¿qué habría provocado tal tragedia? Don Walker necesitaba más pruebas, por lo que acudió a los documentos históricos de esa época. Este manuscrito trata sobre la historia de Inglaterra, hace más de 750 años, y está escrito en latín por un monje llamado Matthew Paris. Entre estas crónicas destaca una. Un clima gélido azotó Londres en la primavera y principios del verano de 1258 y acabó con las cosechas y el ganado, provocando una mortal hambruna. Dice, debido a la escasez de trigo, murieron gran número de personas pobres. Había cadáveres por todas partes, hinchados y amoratados. A continuación, descubre un pasaje que parece coincidir con el hallazgo de las fosas comunes.
Cuando se hallaron tantos cadáveres, se cavaron amplias fosas en los cementerios, donde se alojaron los cuerpos. Cuando leí esto me emocioné, porque es justo lo que encontramos en St. Mary Hospital, donde se habían cavado estas fosas. Según este documento, la hambruna acabó con la vida de 15.000 personas en Londres, el 30% de la población en aquella época. Hablamos de algo que pudo ser tan letal como la peste negra. Y puede que tuviera un alcance similar. Otras fuentes revelan el impacto de este clima extremo y los desastrosos efectos sobre las cosechas. Existen documentos de esta época, de 1258 a 1260 en otras zonas de Europa e incluso en Japón, que describen los efectos tan devastadores, sobre todo de la hambruna. Un fenómeno devastador habría asolado gran parte del hemisferio norte. Sufrieron inviernos crudos y veranos de lluvias torrenciales. Pensamos que podría tratarse de un fenómeno devastador. Tan solo había un tipo de desastre natural que pudiera tener un impacto tan extendido en el clima. Una enorme erupción volcánica. ¿Pero qué volcán sería el responsable? Walker se interesó por una de las erupciones más espectaculares de la historia, que se hizo notar en gran parte del hemisferio norte, aunque se encontraba a medio mundo de allí. El monte Tambora, en Indonesia. En abril de 1815, según los testimonios, el monte Tambora entró en erupción de forma violenta. Es una de las mayores erupciones de los últimos 10.000 años. Se calcula que más de 60.000 personas murieron a causa del volcán. Pero la erupción tuvo unos efectos con un alcance mucho mayor. En el norte de Europa y en Norteamérica, al año posterior a la erupción, se le conoció como el año sin verano. En Nueva York nevó en junio. En Europa, el clima tan frío provocó la peor hambruna del siglo. El cambio climático provocó pérdidas agrícolas, cosechas pobres, subió el precio del grano y mucha gente murió por malnutrición. Por tanto, quizás se produjera otra violenta erupción que provocara otro año sin verano en 1258. Pensamos que quizá esto tuvo algo que ver con lo que pasó en el siglo XIII. Quizá por esto morían de hambre. Pero para localizar al misterioso volcán, debían conocer mejor el tipo de erupción. Para ello, se fijaron en una de las erupciones más grandes que se recuerdan. La del monte Pinatubo, en Filipinas, en 1991. El Pinatubo acabó con la vida de 847 personas y dejó a 200.000 sin hogar. Pero al igual que el monte Tambora, los efectos de esta erupción tuvieron un gran alcance. Los satélites de la NASA monitorizaron la erupción. El Pinatubo lanzó 5 kilómetros cúbicos de ceniza incandescente, pero también expulsó cientos de millones de toneladas de gases volcánicos en una columna de humo de unos 35 kilómetros. Las cenizas y los gases se dispersan por acción del viento y pueden desplazarse decenas de miles de kilómetros. La ceniza, más pesada, no tarda en caer de la atmósfera, pero los gases más ligeros permanecen en ella mucho más tiempo. Los gases con mayor impacto son los ricos en azufre. Estos gases forman pequeñas gotas de ácido sulfúrico en una gran nube. Las pequeñas gotas de ácido sulfúrico se denominan aerosoles. En la parte alta de la atmósfera forman una gran nube que hace que la luz del Sol se refleje hacia el espacio enfriando el planeta.
Los datos de los satélites mostraban que la nube de ácido sulfúrico tuvo un efecto más devastador que la ceniza. Bloqueó la luz del Sol y enfrió todo el planeta medio grado durante 2 años. Esto conlleva variaciones regionales muy fuertes, que se traducen en un impacto sobre el suelo, en términos de rendimiento de los cultivos. En 1258, la caída de la temperatura fue mayor que la causada por el Pinatubo. Esto indica que la causa de este desastre medieval podría haber sido más grande. Esto indica que se produjo un gran fenómeno en algún lugar del mundo, pero no había ningún registro de una gran erupción volcánica. Para los vulcanólogos era un gran misterio. Entonces, ¿dónde estaba el volcán responsable? Después de más de 750 años, ¿cómo podrían identificar al culpable? A unos 400 kilómetros del Polo Norte, los investigadores del proyecto del casquete polar de Groenlandia extraen muestras de hielo de las profundidades. Hielo que podría ofrecer pistas sobre una gran erupción volcánica. Este casquete se formó capa a capa con la acumulación de nieve durante más de 130.000 años. Cuanto más profundas son las capas, más atrás en el tiempo pueden mirar. En el Centro de Investigación Desert de Nevada, los glaciólogos Nelia Dunbar y Joe McConnell analizan una muestra del núcleo del casquete ártico que contiene nieve caída a mediados del siglo XIII. Se extrajo a más de 300 metros de profundidad bajo la superficie del casquete polar. Pretenden encontrar ácido sulfúrico, prueba de una intensa erupción. Si hubo una gran erupción volcánica, habría gran cantidad de azufre conservado en el hielo. Eso es lo que queremos estudiar. ¿De dónde procede y de qué fecha? Es de 1250 o 1255. Representaría 3 años. Esto sería un año, esto otro y esto otro. Estos núcleos de hielo son un registro de climas antiguos. Entre los cristales hay bolsitas de atmósfera. Son como cápsulas del tiempo y representan la composición de la atmósfera cuando cayó la nieve. Con el tiempo caerá más nieve y este registro queda bloqueado debajo. A la derecha. Y lo subimos por aquí. Para desbloquear ese registro deben fundir el hielo con cuidado. Bueno, podemos comenzar el análisis. Muy bien. A medida que las capas de hielo se funden, el agua pasa por un espectrómetro de masas que analiza las sustancias químicas que se encontraban en la atmósfera hace cientos de años. Cuando comienzan a obtener resultados, el equipo no tarda en observar un dato revelador. Nos van llegando resultados de varios instrumentos. En el año 1258, el ácido se ha disparado y hay un aumento de azufre. Esto indica la acción de un volcán. Se trataría de una gran erupción volcánica. Sí, enorme. El azufre hallado en el interior de esta capa de hielo indica que se produjo una gran erupción volcánica. Y aunque el azufre se precipitó en forma de lluvia y nieve en 1258, la erupción como tal se pudo producir el año anterior. El azufre tarda un tiempo en salir del volcán, en atravesar la atmósfera y depositarse en el casquete polar. Esto sería a mediados o finales de 1257. Y la cantidad de azufre expulsada en esta erupción era inmensa, comparada con otras erupciones registradas en los núcleos de hielo.
Aquí tenemos el fenómeno de 1257 y vemos que es enorme. Si lo comparamos con el de Tambora, en 1815, es casi el doble. Fue un fenómeno descomunal. En esta gráfica, sin duda, es el mayor fenómeno de los últimos 2000 años. Esta erupción habría sido suficientemente grande para explicar el desastre climático de todo el hemisferio norte en 1258, incluso la terrible hambruna de Londres. No es fácil señalar un fenómeno y decir que fue el resultado de una erupción volcánica, pero en este caso las pruebas lo dejan muy claro. Podemos imaginar la vida en Londres. Sabían que no tenían alimento para subsistir, las cosechas se estropeaban y el clima era horrible, pero no tenían ni idea de la causa de lo que estaba pasando. La causa era que en algún lugar del planeta, en 1257, un volcán entró en erupción y lanzó su contenido, que incluía gases venenosos y cenizas, a la atmósfera, donde bloqueó el sol durante meses o años. Pero ¿dónde se encontraba el asesino? El misterio que queda es, ¿cuál fue el volcán responsable de esta gran erupción? En los últimos 10.000 años, más de 1.500 volcanes se encontraban activos, por lo que localizar a los que pudieron haber provocado tal destrucción es un gran desafío. ¿Cómo podrían los científicos averiguar qué volcán fue el responsable? En su laboratorio del Centro de Geología de Nuevo México, Nilia Dunbar examina unas partículas con forma singular que están dentro de una sección de hielo de otro núcleo de Groenlandia. Estas partículas son de 1258, cuando la concentración de azufre era más alta. ¿Podrán estas partículas ofrecer pistas sobre la identidad de los volcanes? Al aumentarlas 50.000 veces, es evidente que las partículas minerales son trozos microscópicos de ceniza volcánica. Estas partículas son más pequeñas que un cabello humano. Las partículas de ceniza son fragmentos de piedra pómez y surgen al enfriarse el magma durante una erupción. Su composición química es única para cada erupción volcánica. Al igual que una huella humana permite identificar a una persona, la composición química de una capa de ceniza permite identificar el volcán. Esta huella particular no coincidía con ningún volcán conocido. Pero sorprendentemente aparecía en otro lugar. Justo en el otro extremo del mundo, en núcleos de hielo extraídos del Polo Sur. Estos núcleos también contenían gran cantidad de ácido sulfúrico, perteneciente a la erupción de 1257. Era una prueba clara de que una enorme erupción había cubierto ambos hemisferios, con una nube de ácido sulfúrico. El climatólogo Michael Mills cree que el tamaño de esta nube puede ayudar a localizar el lugar de la erupción. Usa datos satélites para rastrear cómo se dispersan por el mundo las nubes de ácido sulfúrico. Veamos qué pasa cuando se produce una erupción en el hemisferio norte. En 2008 hubo varias erupciones y los aerosoles se quedaron ahí. Veamos lo que ocurre cuando la erupción es en el hemisferio sur. Los aerosoles se distribuyen y permanecen en el hemisferio sur. Pero ¿cómo pueden alcanzar las nubes de aerosoles ambos hemisferios? Para ello, la erupción debe producirse en una franja estrecha, hacia la mitad del planeta. Esto es el Pinatubo, en junio de 1991, en Filipinas. Comienza a extenderse por los trópicos.
y de ahí hacia el hemisferio norte y el hemisferio sur. Un año después, los aerosoles cubrían el planeta de un polo a otro, afectando a las temperaturas de todo el mundo. La erupción de 1257 también extendió una nube de ácido sulfúrico por ambos polos. Por tanto, debería haberse producido cerca del Ecuador. Pero esto deja a más de 700 volcanes como sospechosos. ¿Pero cuál sería? ¿Podría volver a entrar en erupción? Es como buscar una aguja en un pajar. Un único volcán, la única erupción que provocó todo esto, porque hay demasiados. Aunque nos centremos en los trópicos, ¿por dónde empezamos? Parecía un misterio imposible de resolver. Pero un geógrafo francés, Frank Lavin, se puso manos a la obra. Me parecía un poco extraño que nadie hubiera identificado esta erupción, así que decidí enfrentarme a este reto. Y asume el papel de detective. Hallar la identidad de este volcán misterioso era como la escena de un crimen. Había que investigar, buscar culpables, buscar pistas. El vulcanólogo Jan-Krzysztof Komorowski se une a la investigación. Es una erupción enorme y desconocida, por lo que tiene que ser en un país donde haya muchos volcanes y la mayoría no se hayan estudiado. El equipo comienza en una zona del Pacífico conocida como el Anillo de Fuego, hogar de 3/4 partes de los volcanes activos de todo el mundo. Estos volcanes marcan los bordes de las grandes placas de roca, llamadas placas tectónicas. Cerca del Ecuador, donde colisionan dos de estas grandes placas, se encuentra Indonesia, la zona más activa del Anillo de Fuego. Un país con 129 volcanes activos distribuidos a lo largo de 5.000 kilómetros. Indonesia es la segunda zona con más volcanes activos del mundo. Aquí, una capa se sumerge bajo la otra, en un proceso llamado subducción. La roca que está bajo la placa superior se funde, formando grandes burbujas de magma que se elevan buscando atravesar la corteza terrestre, hasta que el magma sale a la superficie. ¿Cuál de los volcanes de Indonesia habría causado una erupción tan catastrófica en 1257? En su búsqueda de una gran erupción, el geógrafo Frank Lavin busca grandes cráteres y otras pistas concluyentes. Una de las pistas es un gran volumen de piedra pómez alrededor del volcán. La piedra pómez, una roca de textura rugosa, es magma solidificado que se expulsa en las erupciones más violentas. Puede ser un material mortal. Cuando el Vesubio erupcionó en el año 79, enterró a la ciudad de Pompeya y a sus habitantes bajo capas de piedra pómez de casi 5 metros. Hoy, en las minas de piedra pómez de Indonesia, extraen este material volcánico, principalmente para usarlo en la construcción. Las marcas que dejan estas excavaciones son tan extensas que se pueden ver desde el espacio. Lavin viaja a Indonesia para trabajar con la Agencia Geológica del Gobierno indonesio y la Universidad Gadjah Mada. Visitan diferentes volcanes, pero sin éxito. La piedra pómez está compactada y dura, y seguramente es muy antigua para haberse creado en la erupción de 1257. Parecía más antigua de lo que esperábamos, seguramente anterior al siglo XIII. Entonces, el equipo vio algo interesante en las imágenes por satélite y decidieron centrar la búsqueda en la isla de Lombok, al este de Bali. Esta isla es bastante extensa y tiene un cráter bastante grande. Con 6 kilómetros de ancho y una profundidad de 800 metros, este cráter gigante se denomina caldera
y son los restos de un sistema volcánico conocido como Monte Rinjani. Cuando se produce una erupción explosiva muy grande, al final queda un gran agujero. Ante los ojos de los expertos, parece que no hubo uno, sino dos grandes volcanes aquí en el pasado. El Monte Rinjani y un segundo pico que se elevaba sobre la parte principal de la caldera. Hoy en día, en el interior de esta caldera vemos un pequeño cono volcánico, el Monte Barujari. Rodeado por un lago de agua dulce, el Monte Barujari es la parte del sistema volcánico que todavía está activo. En 2015 y 2016, este pequeño cono entró en erupción, proyectando columnas de ceniza de miles de metros hacia la atmósfera, interrumpiendo los vuelos internacionales de la zona. Es demasiado pequeño para haber provocado la misteriosa erupción. Pero la caldera en la que está es lo suficientemente grande para haber surgido durante una erupción más poderosa. Además, hay pruebas de esta posible erupción alrededor del sistema volcánico. Por toda la isla encontramos canteras de piedra pómez. La piedra pómez de estas canteras se podría datar. Por ello, el equipo se desplaza hasta Lombok. La búsqueda comienza a los pies del Monte Rinjani. Un pico que se eleva casi 4.000 metros. El equipo trabaja en colaboración con expertos del Instituto de Ciencias Indonesio y la Universidad de Mataram. Se dirigen a las canteras identificadas por satélite. En cuanto llegan, descubren algo sorprendente. Los depósitos volcánicos tienen una profundidad mínima de 40 metros. Aquí nos encontramos observando el depósito volcánico. No es nada frecuente encontrar un depósito tan profundo a tanta distancia de la cima del volcán. Pompeya, a 9 kilómetros del monte Vesubio, quedó enterrada bajo casi 5 metros de piedra pómez. Aquí, la profundidad de los depósitos de piedra pómez y ceniza es 8 veces mayor, y están más lejos del Monte Rinjani de lo que se encontraba Pompeya del Vesubio. Esto indica una gran erupción. Nos encontramos ante una erupción enorme, mucho mayor que la de Pompeya y mucho mayor que la del Pinatubo en 1991. Los expertos creen que la ceniza y la piedra pómez pudieron desplazarse desde el volcán en una enorme avalancha. Se trata de un material muy fino. No es piedra pómez que cae en columna como la lluvia. Es una avalancha de rocas volcánicas incandescentes mezcladas con gases. Cuando vi este enorme depósito, mi primera impresión fue que nos encontrábamos ante un claro candidato para la misteriosa erupción. Pero ¿procede toda esta piedra pómez de la misteriosa erupción de 1257? Para confirmar que esta fue la erupción de 1257, necesitamos encontrar carbón, troncos de madera quemados por esta erupción y que los hubiera arrastrado el flujo piroclástico y se hubieran quedado aquí. Si encuentran madera quemada, pueden datarla mediante radiocarbono. A diferencia de la piedra pómez, la madera contiene carbono que absorbe de la atmósfera.
Esperan comparar la composición química de piedra pómez con la ceniza volcánica procedente de los núcleos de hielo de los polos. Pero Lavín necesita más pruebas, por lo que decide indagar en el pasado de Lombok, en busca de datos sobre erupciones históricas. Bajo llave, en el museo de la capital de Lombok, Mataram, se guarda un texto original, escrito sobre hojas de palmas secas en antiguo javanés. Este texto, llamado Babad Lombok, es un relato único de la historia de Lombok. Narra la historia de Lombok, incluso desde la época prehistórica. Y oculta en este documento se encuentra una narración que, según los historiadores, se remonta al siglo XIII. El monte Rinjani provocó una avalancha y el monte Samalas se derrumbó. Las rocas caían rugiendo a su paso. Se describe una enorme erupción volcánica que se produjo en Lombok. Lavín conoce el monte Rinjani, que se menciona en el texto, pero no el nombre del volcán, que según el texto se derrumbó, el monte Samalas. Esta descripción es asombrosa, porque menciona el nombre de otro volcán, el monte Samalas, del que jamás había oído hablar. Este increíble descubrimiento plantea una pregunta. ¿La enorme caldera que el equipo vio podría pertenecer al desconocido monte Samalas? El texto es una pista alentadora, pero ¿podría ser un mito? Hizo que este volcán fuera el principal sospechoso de la investigación, pero para confirmar que era él, necesitábamos pruebas científicas. Por tanto, el equipo decide preparar una expedición. Adentrarse en las montañas y buscar pruebas concluyentes, a una altitud de más de 2.500 metros. Desde ese punto, el equipo puede evaluar el paisaje y la geología de una manera que no permiten las imágenes por satélite. En los acantilados se encuentran capas geológicas que permiten a Jan-Krzysztof Komorowski descifrar los acontecimientos que formaron lo que puede verse hoy en día: la enorme caldera. Estos acantilados son los restos de un enorme volcán. Y destacando por el este, los restos del monte Rinjani. Vemos las pendientes del monte Rinjani, que se elevan hasta 3.700 metros. Era mucho más alto en el pasado. Basándose en las marcas en los acantilados, Komorowski cree que la mitad del monte Rinjani cayó en la avalancha hacia la caldera tras su formación. La formación de la caldera Samalas desestabilizó el monte Rinjani, que cayó a la caldera, formando este enorme acantilado. Los expertos opinan que el monte Samalas podría encontrarse junto al monte Rinjani, tal como se describe en el texto. De hecho, las últimas investigaciones indican que había una montaña volcánica llamada Monte Samalas, que era diferente al monte Rinjani. Mediante la extensión de las actuales pendientes del volcán, los expertos han reconstruido cómo sería el monte Samalas. Imaginemos que antes de la erupción, un enorme volcán cónico se elevaba 1.600 metros sobre el borde de este agujero. ¿Cómo pudieron desaparecer varios kilómetros cúbicos de roca
y dejar tras de sí una enorme caldera. Tuvo que deberse a una enorme erupción. Para formar una caldera debe producirse una enorme erupción explosiva. En la cámara magmática que se encuentra bajo el volcán, aumenta la presión hasta que finalmente rompe la roca superior. El magma se expulsa hacia arriba. Al vaciarse esta cámara, se vuelve inestable. Esto desestabiliza la parte superior del volcán. La parte superior de esta cámara se derrumba por el peso. Y se viene abajo. Toda la parte superior del volcán se vino abajo. Miles de millones de toneladas de roca desaparecieron al caer cientos de metros a la cámara magmática, lo cual formó un gigantesco cráter. La enorme caldera. Pero eso no fue todo. A medida que el volcán se derrumbaba, provocó una erupción explosiva que causó un gran flujo piroclástico que bajaba por la falda del volcán. Este fenómeno catastrófico explica la profundidad de los depósitos de piedra pómez de las canteras y coincide con la antigua historia del Bab Lombok. Le da un nombre al volcán que existía antes de la erupción, el monte Samalas, y describe cómo se derrumbó sobre sí mismo. En general, la descripción del Babad coincide con lo que hemos hallado en nuestras investigaciones. Ahora sabemos que el Babad no era una leyenda, sino los testimonios de los testigos. Si el olvidado monte Samalas fue el origen de la gran erupción de Lombok, como indican las pruebas, ¿podría explicar también la misteriosa erupción de 1257? Para saber si el monte Samalas provocó el invierno volcánico global en la Edad Media, el equipo necesita pruebas más precisas. Para evaluar con precisión la magnitud de la erupción, toman muestras de piedra pómez y ceniza de más de 100 lugares diferentes de Lombok y otras islas vecinas. En este caso, se hallaron fragmentos de piedra pómez de unos 5 centímetros a 46 kilómetros en la isla de Sumbawa. Y el equipo calculó que la piedra pómez habría podido alcanzar una altura de 43 kilómetros. 15 kilómetros más alto que la erupción del monte Santa Elena en 1980. Es una de las mayores erupciones en cuanto a la altura de los últimos 10.000 años. Sin duda, la erupción del monte Samalas tuvo capacidad suficiente para enfriar todo el mundo. ¿Demostrarán los científicos que la piedra pómez pertenecía a la misteriosa erupción de 1257? En París, la vulcanóloga Céline Vidal examina las muestras traídas desde Indonesia. Selecciona madera carbonizada hallada en los depósitos de piedra pómez para datarlos con radiocarbono. Analizamos 20 piezas procedentes de diferentes zonas del volcán y gracias al carbono 14 determinamos que la erupción se remonta a la segunda mitad del siglo XIII. Todos los resultados coinciden con la misteriosa erupción. Las fechas concuerdan, pero queda una última prueba. ¿Coincidirá la huella química de la erupción con la huella de los casquetes polares? Gracias a un preciso aumento, Vidal compara los fragmentos de ceniza volcánica, uno del Antártico de 1257 y el otro de los depósitos de Lombok. Parecen muy similares. La prueba final será comparar su huella química. Añado la composición química de la ceniza de Samalas aquí en azul y vemos que los picos coinciden a la perfección.
Tienen una coincidencia de más del 99%, lo cual es excelente. Permite concluir que proceden del mismo origen. Todas las pruebas revelan que el conocido como Monte Sámalas es el volcán asesino. El equipo estaba muy emocionado con el resultado. Durante 30 años, la erupción de 1257 había sido un misterio. Nos emocionamos mucho al demostrar que el monte Sámalas erupcionó ese año. El misterio de la gran concentración de ácido sulfúrico en los casquetes polares, el invierno volcánico provocado por una nube de aerosoles que bloquearon el sol y los miles de personas que murieron en Londres a causa de la hambruna, todo ello queda resuelto. Al combinar estos descubrimientos con la investigación sobre el volcán, el equipo puede explicar la erupción paso a paso. Comenzó con una erupción muy explosiva y muy violenta del monte Sámalas. En su momento más álgido, la erupción arrojó 1 millón de toneladas de materiales por segundo. Esto provocó una altísima columna de ceniza, gases y piedra pómez que se elevó 43 kilómetros. Alrededor de 15 kilómetros cúbicos de piedra pómez y ceniza se elevaron 4 veces más que la altitud de un avión de pasajeros. Los gases permanecieron en el aire, pero la piedra pómez y las cenizas cayeron a la tierra. Provocó una lluvia de piedra pómez sobre un área muy extensa. Ocupó un área de más de 700 kilómetros de extensión. En el momento final del derrumbe del volcán, 25 kilómetros cúbicos de piedra pómez y ceniza formaron enormes flujos piroclásticos, que se precipitaron a más de 200 kilómetros por hora y una temperatura que superaba los 800 grados centígrados. Cubrió el paisaje de Lombok con un grosor de entre 5 y 50 metros y en muchos lugares alcanzó el mar. Pero aunque el polvo se asentó en Lombok, la extensa nube volcánica comenzó a recubrir todo el planeta y llegó a lugares muy alejados de la erupción, como Norteamérica y Europa. El hecho de que encontremos tantos miles de cadáveres en estas fosas como consecuencia de esta erupción volcánica demuestra la magnitud de este fenómeno. Puede que se trate de la erupción volcánica de mayor magnitud jamás registrada en la historia. Esto plantea una inquietante pregunta. ¿Podría repetirse otra erupción de tal calibre? Han pasado 750 años desde la gran erupción del monte Sámalas, pero en el interior de su caldera, las erupciones del monte Baruyari demuestran que el sistema volcánico continúa activo. ¿800 metros por debajo de la caldera? Komorovsky trabaja junto con el equipo de vulcanólogos indonesios monitorizando el corazón activo del complejo volcánico Sámalas Rinjani. Gracias a las imágenes térmicas y a las incursiones para recoger lava de las últimas erupciones, los vulcanólogos elaboran una imagen más precisa del nivel de la actividad del volcán hoy en día. Y la pista más reveladora de la actividad del volcán no es el cono en sí, sino el lago de agua dulce que lo rodea. El vulcanólogo Devil Kamil Sayabana mide la temperatura del agua. A una altitud de 2000 metros, el lago debería tener una temperatura de 15 grados centígrados. Sin embargo, aquí tenemos 20 o 22 grados. Es mucho más cálida que un lago normal. Esto indica gran actividad magmática bajo la caldera.
La erupción de 1257 dejó tras de sí gran cantidad de magma en el interior de la cámara. El volcán sigue experimentando gran presión y es inestable. El volcán continúa activo, pero los análisis indican que no tiene presión para provocar una erupción como la de 1257. ¿Y qué ocurre con otros volcanes? Según los registros del núcleo de hielo, se han producido 7 erupciones similares a la del Pinatubo, cerca del Ecuador, desde 1257. Volverá a ocurrir. El problema es que no se sabe cuándo. Si se produjera otra erupción explosiva en la región del Ecuador hoy en día, tendría unas consecuencias devastadoras. Los vuelos se verían afectados en todo el mundo. El impacto económico sería desastroso. Estos enormes fenómenos volcánicos afectan a la población mundial. Afecta al clima, al suministro de alimentos, provoca hambrunas y puede causar una cantidad catastrófica de muertes. Hace 750 años, una erupción en una pequeña isla de Indonesia acabó con la vida de personas en la otra punta del planeta, recordándonos una vez más el poder de la ira de la Tierra.